La puerta cerrada del dolor. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad de Guanajuato, como si el cielo mismo llorara lo que estaba a punto de suceder. Victoria apretaba el volante de su coche, estacionado frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, mientras observaba cómo la gente elegante entraba al funeral. Trajes oscuros, paraguas negros, rostros solemnes. Nadie la miraba, nadie la esperaba. Tenía 27 años, pero la sensación en su pecho la hacía sentir como una niña abandonada otra vez. Respiró hondo y bajó del coche. El sonido de sus tacones sobre el empedrado mojado rompía el silencio de su soledad. Llevaba puesto un vestido negro sencillo, de tela gastada pero digna. En una mano, un paraguas roto. En la otra, una carta arrugada que su madre le había enviado semanas antes de morir, pero que Victoria había recibido solo el día anterior. Aquel sobrellevaba su nombre con letra temblorosa y un sello notarial que ella no entendía. Mientras subía los escalones hacia la iglesia, recordó la última vez que había visto a su madre. Fue hace casi 2 años. Un encuentro breve, en una cafetería del centro, donde su madre, Teresa Ramírez de Aranda, le habló en voz baja, como si la vergüenza tuviera que esconderse entre sorbos de café. No puedo cambiar el pasado, le dijo, pero estoy tratando de asegurar tu futuro. Fue todo lo que dijo antes de marcharse con prisa, mirando a los lados como si temiera que alguien la hubiera visto con ella. Victoria llegó a la entrada de la iglesia, y fue ahí cuando el dolor tomó forma humana. Claudia. ¿Qué haces aquí?, preguntó la mujer, alta, de cabello rubio cenizo y labios tensos. La segunda esposa del hombre que Victoria nunca pudo llamar padre. Vengo al funeral de mi madre, respondió con voz firme, aunque su garganta ardía. Tu madre. Ahora sí tienes madre. Qué conveniente. Ya se murió y vienes a robar atención, escupió Claudia, entrecerrando los ojos. No vine a pelear. Solo quiero despedirme de ella. Detrás de Claudia apareció una figura familiar. Ernesto, el medio hermano de Victoria, 25 años, abogado, heredero, arrogante desde niño, sonrió con burla apenas la vio. Lárgate, Victoria. Aquí no eres bienvenida. Mamá ya tenía su familia. Tú eres un error que nadie quiso recordar. Victoria sintió un puñal en el pecho, pero no se movió. Sujetó con fuerza el sobre en su mano izquierda. ¿Qué temen? ¿Que me acerque al ataúd? ¿O que diga algo que los haga quedar mal? Claudia dio un paso al frente, levantando la voz. Guardias, no permitan que esta mujer entre. No tiene nada que ver con nosotros. 2 hombres fornidos, vestidos de negro, aparecieron desde los costados de la entrada. Le pusieron la mano al hombro a Victoria como si fuera una intrusa peligrosa. La lluvia se intensificó. No se atrevan a tocarme, dijo ella, apartando sus manos. Solo quería decirle adiós. Claudia la miró con desprecio. Ya lo hiciste, ahora vete, antes de que causemos una escena. Victoria bajó lentamente los escalones, empapada, con el alma hecha trizas. La carta en su mano comenzó a desteñirse con la lluvia. Corrió hacia su coche, se sentó, y por primera vez en mucho tiempo, lloró con la garganta abierta, golpeando el volante, gritando sola, como si el dolor no cupiera dentro de su cuerpo. Horas más tarde, en su pequeño departamento en la zona de los callejones, Victoria se secó el cabello y se sentó frente a la mesa. Encendió la lámpara, desdobló la carta de su madre ya manchada de agua y la leyó por cuarta vez. Había una frase que no podía dejar de repetir. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No pude darte el lugar que merecías en vida, hija, pero te juro que lo hice en mi testamento. Mi única y verdadera decisión está sellada. Ve con el licenciado Herrera. Él sabrá qué hacer.
El corazón de Victoria latía con una mezcla de furia, esperanza y miedo. ¿Qué significaba eso? ¿Que su madre sí la había reconocido legalmente? Buscó en internet el nombre del licenciado, oficina en el centro histórico, cerrado por el día. Pero mañana iría, mañana lo sabría todo. Al día siguiente, el despacho era una vieja casona con paredes de cantera rosa. El licenciado Herrera era un hombre de barba blanca y lentes gruesos que la recibió con un rostro amable pero tenso. Señorita Victoria Ramírez, dijo, abriendo un archivador metálico. Su madre me instruyó con mucho detalle. Y sí, usted está mencionada, pero lo que contiene este sobre debe abrirse en presencia de toda la familia. Fue su última voluntad. Toda la familia, incluyendo a los que me negaron ayer. Exactamente, ella quiso que todo se supiera en su lectura oficial. Victoria se llevó las manos a la boca. Su madre la había preparado para algo. No era una nota emocional, era una bomba legal. ¿Y cuándo será esa lectura? El próximo lunes, en la sala principal de la Casa Aranda. Me temo que debo invitarla oficialmente, aunque sé que no será bien recibida. Victoria cerró los ojos. No me importa, voy a ir. Ese fin de semana, las redes sociales locales estallaron con rumores. ¿Quién es la mujer que fue rechazada en el funeral? ¿Es cierto que la difunta tenía otra hija? ¿Escándalo en la familia Aranda? Fotos de Victoria, empapada en la iglesia, comenzaron a circular y los comentarios eran crueles. Pero Victoria no se escondió, ni se defendió, solo esperó. Llegó el lunes, el día de la lectura, el día en que la puerta cerrada del dolor se convertiría en el umbral de una verdad inesperada. Victoria se vistió de negro otra vez, no por luto, sino por respeto. Subió a la camioneta que había conseguido prestada y se dirigió a la casa que nunca fue suya, pero que siempre imaginó. La casa Aranda, columnas blancas, jardines simétricos, ventanales de vidrio biselado. Ahí jugaban sus medio hermanos. Ahí vivió Teresa los últimos 20 años. Ahí, una niña llamada Victoria veía desde afuera con los ojos pegados a la reja. Cuando tocó el timbre, fue el propio Ernesto quien abrió la puerta. «¿Tú?», dijo, frunciendo el ceño. «Estoy invitada». El licenciado Herrera lo dejó claro. Detrás de Ernesto apareció Claudia, visiblemente alterada. «Esto es un chiste, una trampa legal. No tiene derecho». Pero el abogado apareció con la voz firme. «Sí lo tiene. Fue voluntad de la señora Teresa, y ustedes deben escucharlo si quieren saber qué pasará con la herencia». Los tres entraron a la sala. Los sirvientes miraban desde lejos, con ojos asombrados. Victoria se sentó al fondo, en silencio. Herrera abrió el sobresellado y comenzó a leer el testamento y la ira. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando el licenciado Herrera abrió el sobresellado con manos cuidadosas. La sala principal de la casa Aranda estaba en completo silencio, salvo por el sutil zumbido del ventilador del techo. Victoria sentía cómo cada segundo se estiraba como un elástico a punto de romperse. Frente a ella, sentados en los sillones de cuero importado, estaban Claudia, Ernesto y Julieta, su media hermana menor, de apenas 20 años, estudiante de moda, acostumbrada a hablar más por redes sociales que con palabras reales. Ninguno la miraba. Era como si su presencia física no existiera, como si fuera un fantasma que se sentó sin permiso en el centro del escándalo. Herrera comenzó a leer. «Yo, Teresa Ramírez de Aranda, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi última voluntad y testamento». Los ojos de todos se movieron al unísono. Claudia cruzó los brazos.
Ernesto frunció el ceño. Julieta comenzó a masticar chicle con violencia. Declaro que poseo, al momento de redactar este testamento, los siguientes bienes: una propiedad en Guanajuato capital, cuentas bancarias personales, una galería de arte en San Miguel de Allende y participaciones en la empresa de exportación Aranda Internacional. El inventario era extenso: inmuebles, terrenos, vehículos de lujo, colecciones de arte, derechos autorales de libros e inclusive una pequeña fundación para mujeres artesanas. La suma mental superaba los 20 millones de pesos. Victoria bajó la vista. Ella sabía que nada de eso la traería de vuelta a su madre, pero algo dentro de sí vibraba. Ella necesitaba ser reconocida. Non pelo diñeiro mas pela verdad. Herrera continuó. Declaro también que, a diferencia de lo que mi familia ha creído por años, sí reconozco oficialmente a Victoria Ramírez López como mi hija legítima. Su padre fue el doctor Ignacio López, a quien amé en silencio antes de que mi matrimonio con Alfredo Aranda me impidiera seguir aquel camino. Un murmullo atravesó la sala. ¿Qué? Soltó Claudia poniéndose de pie. Esto es absurdo, una invención. Esa mujer está manipulando a todos. Siéntese, señora, pidió el abogado con serenidad. Esto fue escrito y firmado ante notario, con testigos. El ADN de Victoria fue adjuntado hace 6 meses, a petición de su madre, quien guardó una muestra propia en el hospital donde fue atendida. Hay verificación científica en los anexos del testamento. Victoria no se movía. Quería llorar, gritar, correr, pero se obligó a permanecer quieta, a dignificar su propia existencia con silencio. A Victoria le lego la propiedad de Guanajuato, mi participación mayoritaria en la galería de arte y el 50% de mis cuentas bancarias personales. El resto será repartido entre mis hijos Ernesto y Julieta, en partes iguales. A mi esposo Alfredo no le dejo ningún bien, pues él renunció a nuestra vida hace años. Claudia explotó. Esto es una ofensa. Mi marido murió amándola, y ahora esta bastarda viene a quitarlo todo. Victoria finalmente levantó la voz. No vine a quitar nada. Vine porque mi madre, la misma que ustedes enterraron sin mí, me dejó algo más valioso que todo esto: su verdad. Ernesto se acercó al escritorio y golpeó con la palma. No vamos a permitir esto, licenciado. Impugnaremos este testamento. La ley nos protege. Puede intentar lo que guste, respondió Herrera, imperturbable, pero todo está en orden. Y la señora Teresa dejó un video que pidió reproducir en esta misma sala frente a todos. El silencio se hizo denso. El abogado sacó una tablet, conectó un cable al televisor de pantalla curva frente a la sala y pulsó «Reproducir». La imagen apareció. Teresa, pálida, sentada en un sillón floral. Estaba visiblemente débil, con una manta sobre las piernas. Hablaba con voz temblorosa. Si están viendo esto es porque ya no estoy. Y sé que lo que tengo que decir va a doler, pero es lo que debía hacer hace muchos años. Me pasé la vida entera escondiendo a Victoria. No por vergüenza hacia ella, sino por miedo. Miedo a mi familia, a la opinión pública, a la hipocresía que me rodeó desde que me casé con Alfredo. Claudia cerró los ojos con furia. Ernesto negó con la cabeza. Julieta dejó caer su celular. Victoria nació de un amor verdadero, antes de que yo fuera vendida literalmente al apellido Aranda. Nunca dejé de pensar en ella, y sé que fui injusta, que le fallé como madre. Pero en mis últimos años traté de enmendar ese daño. Le escribí, le mandé cartas, traté de acercarme. No fui lo suficientemente valiente, pero no podía morir sin dejar constancia de que es mi hija, que tiene derecho, y que si alguien la ofende, lo hace también contra mí. Victoria dejó caer una lágrima.
no por el dinero, por aquellas palabras. La pantalla se apagó. El abogado cerró la carpeta. Esto cierra el acto. A partir de hoy, la propiedad de esta casa y los activos mencionados son transferidos legalmente. Victoria, aquí están sus copias oficiales. Nadie se movía, nadie hablaba. Victoria se puso de pie, tomó los documentos con manos firmes, miró a cada uno de los presentes y habló. Yo no quiero venganza, pero tampoco voy a esconderme más. Esta fue mi casa alguna vez, aunque ustedes nunca me vieran. Y si mi madre me dejó esta responsabilidad, la voy a cumplir, con dignidad, aunque les duela. Claudia se fue primero. Su rostro era rojo, su respiración acelerada. Ernesto la siguió, murmurando promesas de tribunales. Julieta, sin saber qué hacer, se quedó de pie, confundida, antes de desaparecer por el corredor. Victoria respiró fundo. Por la primera vez se sentía entera. Esa noche, de vuelta en su antiguo apartamento, Victoria hizo algo que no hacía desde niña. Sacó una caja de recuerdos, fotos gastadas, una muñeca sin brazo, un dibujo con el nombre Mamá. Lo sostuvo con ternura. Y luego, en la última hoja del cuaderno de su infancia, escribió: No me negaron, me escondieron, y ahora rescaté mi lugar. Lo que Victoria no sabía era que ese testamento no era el único secreto que su madre había dejado. En el fondo de la propiedad de Guanajuato, en una habitación trancada con llave, aguardaba un diario, uno que contenía nombres, fechas y una historia de traición que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los Aranda. El cuarto cerrado y el diario de Teresa. La casa Aranda era enorme, elegante y helada. Aunque legalmente ya era suya, Victoria aún se sentía como una visitante en un museo de dolor. Cada rincón guardaba una memoria que no le pertenecía, una foto familiar donde ella nunca estuvo, un sillón donde jamás se sentó. El eco de los pasos sobre el mármol le recordaba que, aunque el testamento la reconocía como hija, su presencia allí seguía siendo incómoda para los demás y para sí misma. Después de la lectura del testamento, la casa quedó en silencio. Los antiguos ocupantes se retiraron como si huyeran de un lugar maldito. Claudia se llevó sus pertenencias en un carro preto de lujo. Ernesto partió con presa, prometiendo acciones legales y juicios interminables. Julieta por su vez desapareció sin decir una palabra. Victoria estaba só. Mas era una soledad diferente. Por la primera vez ella no era rejeitada, era dona. Non do afeto pasado, mas do presente que restaba. Durante 2 días, ela caminhou pela casa con respeto. Non tocou nos cuartos dos outros. No abrió armarios. Limitóse a cocina, al jardín y a biblioteca. Todo estaba impecablemente limpo. As empregadas, antes indiferentes, agora a trataban como uma polidez quase comovente. Dona Rosa, a gobernanta, inclusive comentó baixinho: Su madre hablaba mucho de usted, pero nunca delante de ellos. Victoria sonrió con tristeza, y yo hablaba de ella siempre en silencio. Na tarde do terceiro día, algo chamou sua atenção. Al cruzar o corredor que levava a antiga ala privada da sua mãe, viu uma porta trancada como uma corrente metálica e um cadeado antigo. Era uma porta discreta, escondida por uma cortina de veludo azul marinho, quase invisível. ¿Qué hay ahí?, preguntó a Rosa. A muller hesitou. Ese era el cuarto de los secretos, como le decía su madre. Nadie podía entrar, ni yo. Solo ella tenía la llave, y la guardaba en un medallón dorado que siempre llevaba al cuello. Victoria recordó o colar. La última vez que vio Teresa, ella o usaba un relicario simples como un fecho en forma de lágrima, mas no funeral,
Ella no estaba con él. Esa noche, Victoria regresó al despacho donde el licenciado Herrera le había entregado los documentos. Revisó la caja que contenía las pertenencias personales de su madre. Entre papeles, identificaciones, un perfume a medio usar, ahí estaba. El medallón lo sostuvo con delicadeza. Al abrirlo no encontró una foto como esperaba. Encontró una pequeña llave oxidada, con las iniciales TR grabadas en la base. Su madre había guardado el acceso al cuarto más íntimo de su alma, cerca del corazón. A la mañana siguiente, Victoria volvió a la casa. El sonido de la llave entrando en el candado fue seco. La cadena cayó al suelo con un chasquido de libertad. Al abrir la puerta, un olor a papel antiguo, madera y perfume marchito llenó el ambiente. El cuarto era pequeño, iluminado por una sola ventana de vitral. Había un escritorio de roble, una silla tapizada en terciopelo rojo, estantes repletos de libros, carpetas, fotos, cartas, y en el centro del escritorio un cuaderno negro de pasta dura envuelto en una cinta bordó. En la portada, con tinta azul, una sola palabra escrita a mano: Victoria. Su respiración se detuvo. El diario comenzaba con una fecha: 17 de agosto de 1998. Hoy la vi por primera vez. Su piel era morena, sus ojos enormes, lloraba como si supiera lo que le esperaba. La enfermera me la acercó y supe que era mía. Ignacio no estaba. Me sentí sola y al mismo tiempo llena. Victoria pasó las páginas con manos temblorosas. Su madre había documentado toda su vida secreta. Cartas que nunca fueron enviadas, registros de sus visitas furtivas, dibujos de niña escondidos entre las hojas. Cada anotación era un espejo del amor que ella creyó no haber recibido. Hoy cumplió 3 años. Le llevé una muñeca en secreto. La dejé en la reja del jardín donde vive con su tía. No me vio, pero yo la vi jugar con ella. Fue suficiente por ahora. Ignacio murió. No pude ir al funeral. Mi esposo nunca supo que Victoria existía. La amenazó con quitarme todo si algún día salía la verdad. Tuve miedo. Fui cobarde. Victoria lloraba en silencio. Aquilo era máis do que un diario. Era uma confissão. Era o pedido de perdón que nunca ouviu en vida. Pero entonces algo cambió. En las últimas páginas, la tinta se tornó más apresurada. La letra temblaba. La fecha era de apenas 3 semanas antes de su muerte. Hoy firmé el testamento. Herrera me ayudó. Pero descubrí algo más. Ernesto, él falsificó documentos de mi cuenta. Me robó. Claudia lo sabía. Quise confrontarlos, pero me amenazaron. Dicen que si hablo, revelarán fotos mías de juventud cuando estuve internada. Fotos íntimas. No me avergüenzo de quién fui, pero temí por Victoria. Victoria se quedó helada. ¿Ernesto la había robado? Su madre fue chantajeada con fotos íntimas de una época oscura de su vida. La última frase estaba subrayada. Si algo me pasa no fue casualidad, no confíes en ellos y no les tengas miedo. El mal se vence cuando se mira de frente. Victoria cerró el diario, con el corazón palpitando como nunca antes. Aquello no era apenas una heranza emocional, era una denuncia, era una acusación. Debajo del diario encontró un sobre con el membrete de un banco. Dentro, copias de transferencias ilegales, firmas falsificadas, fechas que coincidían con viajes de Ernesto a Europa. Todo estaba documentado. Al anochecer, Victoria se sentó en la terraza de la casa. Sostenía el diario contra su pecho como un escudo. La ciudad brillaba a lo lejos, silenciosa. Entonces, no solo me escondiste, mamá, también me dejaste la verdad.
susurró. Sabía lo que debía hacer. No solo iba a defender su nombre, iba a desenmascarar a quienes lucraron con la muerte, la mentira y la exclusión. Y aunque el precio fuera alto, no retrocedería. A pocos kilómetros de allí, en un despacho de abogados en León, Ernesto hablaba por teléfono, furioso. ¿Cómo que tenía un diario y que ya lo leyó? Eso no puede salir a la luz. Escúchame bien. Si Victoria intenta mover un dedo, la destruimos. Usamos todo. Fotos, videos, lo que sea. Pero al otro lado de la línea, alguien no respondía. Solo escuchaba el tic-tac de un reloj y la sensación de que el control ya no le pertenecía. La venganza del silencio. La noche había caído sobre Guanajuato con una extraña calma. La ciudad, que durante siglos había albergado secretos entre túneles, callejones y catedrales, ahora parecía observar a Victoria con un respeto silencioso. Ella ya no era la hija escondida, era la mujer que heredó no solo una fortuna, sino una verdad, y con ella una misión. Esa mañana despertó temprano, se vistió con una blusa blanca sencilla, jeans oscuros y zapatos bajos. Nada ostentoso. Su madre le había enseñado en secreto que la elegancia no estaba en el precio de la ropa, sino en la firmeza del paso. Amarró el cabello en una trenza y colocó en su bolso el diario de Teresa, el sobre con las pruebas bancarias y una copia del videotestamento. Sabía que no sería fácil, que la familia Aranda haría todo lo posible por silenciarla, pero ya no le temía al escándalo. El silencio, ese que la había protegido durante años, ahora era su arma, porque cuando habla quien ha callado toda la vida, el mundo tiembla. El primer lugar que visitó fue la notaría principal de León, donde entregó las pruebas al licenciado Herrera. Licenciado, dijo con voz firme, mi madre fue víctima de un desfalco y temo que también fue amenazada. Aquí está todo, fechas, movimientos, transferencias, y este diario, donde lo escribe todo con su puño y letra. Herrera la miró con gravedad. Con esto podemos iniciar un proceso penal, pero necesitará apoyo. Esto será un escándalo. Que lo sea, respondió Victoria, pero que esta vez el escándalo cuente la verdad. La noticia se filtró a la prensa local esa misma semana. Titulares como La hija oculta revela diario de Teresa Aranda o Escándalo en la élite, pruebas de fraude familiar sacuden herencia, comenzaron a circular por todos lados. Las redes sociales que días antes la habían señalado como oportunista, ahora comenzaban a verla como lo que era, una mujer valiente, heredera, legítima, sobreviviente del desprecio. En la mansión de Claudia, los gritos retumbaban en las paredes de mármol. ¿Cómo se atrevió a tocar ese cuarto?, vociferó la mujer, jalando un vaso de vino que terminó estrellado contra la chimenea. Ernesto caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con su abogado. No hay manera de evitar esto. El testamento es legal, el video es legal. El diario, bueno, no tanto, pero las transferencias, eso sí nos puede hundir. Destrúyela, chilló Claudia. Saca esas fotos. Hazlas públicas. Que la humillen como nos está humillando ella. No podemos. Las fotos no están digitalizadas. Estaban en el sobre negro, el que mamá tenía guardado. Y según Herrera, también lo tiene Victoria. Entonces, róbaselo. Haz lo que tengas que hacer. Ernesto guardó silencio. Por primera vez, dudaba. Mientras tanto, en un pequeño café del centro, Victoria se encontraba con Julieta. La joven había solicitado verla.
Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje y un abrigo de segunda mano. ¿Por qué me citaste?, preguntó Victoria. Porque yo también leía ese diario cuando mamá no estaba, porque sabía que eras mi hermana y porque ya estoy harta de sus mentiras. Victoria la miró, incrédula. ¿Sabías y nunca dijiste nada? Tenía miedo. Claudia nos controlaba y Ernesto es peor de lo que imaginas. Pero quiero ayudarte, quiero declarar. ¿Por qué ahora? Porque mamá siempre lloraba después de verte y porque me parezco más a ti que a ellos. Victoria apretó los labios. Las palabras no salían, pero una lágrima sí. Gracias. Días después, la audiencia judicial fue convocada. La sala estaba llena de periodistas, curiosos, abogados y miembros de la élite guanajuatense. En la mesa central, Victoria con su abogado, frente a ella, Ernesto, Claudia y un aire de desesperación apenas disimulado. El juez ordenó silencio. Herrera presentó el diario, las pruebas, la firma notarial y luego, como acto final, el video de Teresa se reprodujo una vez más. La sala contuvo el aliento. Cuando terminó, hubo un minuto entero de silencio. Basta, dijo el juez. Procederemos con la investigación penal contra Ernesto Aranda por fraude y falsificación de documentos. Además, se recomienda al Ministerio Público revisar las amenazas indirectas contra la señora Victoria Ramírez. Claudia se puso de pie. Esto es una injusticia. Nos quieren destruir por un capricho de una muerta y una resentida. Victoria también se levantó. Yo no destruí nada, solo mostré lo que ustedes escondieron. Y con eso salió de la sala. Semanas después, la Casa Aranda fue reabierta con una exposición organizada por Victoria, El silencio revelado. En ella expuso fotografías, cartas, obras personales de Teresa y fragmentos del diario. La entrada fue gratuita. El evento fue cubierto por medios nacionales. Entre los visitantes, mujeres solas, hijas olvidadas, jóvenes artistas, la historia de Teresa y Victoria se volvió símbolo de muchas otras. Julieta asistió y abrazó a su hermana frente a todos. Gracias por no rendirte. Un año después, Ernesto fue condenado a 3 años de prisión y Claudia abandonó el país, envuelta en deudas y escándalos. Victoria convirtió la Galería de Arte en un espacio cultural para mujeres silenciadas. Fundó una beca con el nombre de Teresa y en una entrevista televisiva que se volvió viral dijo: «No vine a cobrar venganza, vine a ocupar mi lugar y a demostrar que el silencio también puede gritar».